El espacio donde los abogados se convierten en ciudadanos y los civiles en legisladores. Encuentro donde se analizan los temas más relevantes bajo una lupa legal. Situaciones de dominio público, pero poca rendición de cuentas. Bienvenidos a un programa más de Pasión. 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 Passion. Leidenschaft. Pasión. 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 Por la justicia. Muy buenas tardes. Bueno, hoy estamos juntos en esta mesa, los periodistas Daniela Calvo, Roberto Acosta y su servidor Juan Diego Castro. Aprovechamos este canal de Facebook Live para compartir con los periodistas del nuevo medio de comunicación digital Sub y Baja, doña Daniela y don Roberto, que están haciendo periodismo ciudadano y que han tomado el mando también de nuestro programa que lleva 7 años, Pasión por la Justicia, y queremos invitarlos a visitar las páginas de Facebook y el sitio web de subibaja.cr. Y en Facebook. En Facebook, Subibaja. En Facebook lo pueden localizar como Sub y Baja. Sub y Baja. Bueno, es una sola, perdón, don Juan Diego, para especificarle a los que nos ven. Es una sola palabra con la I latina. Sub y Baja. Sub y Baja. Qué interesante. ¿Por qué ese nombre, Daniela, de Sub y Baja? Bueno, el nombre en realidad es una historia bastante vacilona porque estábamos viendo si le poníamos sube y baja o sub y baja y decidimos que al ser las noticias tan cambiantes, al estar en un mundo tan inmediato, la palabra sub y baja calzaba perfectamente y partirla era como partir esa identidad, entonces mejor todo de un solo, rápido, sub y baja. Y por cierto, muy buenas tardes y muchas gracias por recibirnos. No, para nada. Realmente nos recibimos los tres. Hay un tema que desde esta mañana a mí me preocupó mucho y yo quería conversarlo con mis buenos amigos Daniela y Roberto. Y las declaraciones que dio don Michael Soto, ministro de Seguridad Pública. Y quiero leer en el diario Extra literalmente lo que él dice ante 247 homicidios que dice este periódico activan la seguridad nacional y del texto completo que escribe vuestra colega Mónica Matarrita, yo no entendí en qué se activó la seguridad nacional. Dice el señor ministro, con quien ayer tratamos de dirigirle algunas de nuestras propuestas y probablemente está muy ocupado y no pudo oírlas. Dice el señor ministro, vamos a continuar con estrategias para contener esa criminalidad. Vamos a volver a la policía a la calle desde este momento para tratar de llevar paz, tranquilidad y confianza a los ciudadanos. Vamos a seguir generando operaciones grandes y masivas que ayuden a contrarrestar eso. De acuerdo con Soto, las estadísticas registradas hasta ahora señalan que los índices de criminalidad son los más altos de la historia con una tendencia a aumentar. Pese a esto, aseguró el ministro que lucharán contra los números mediante operativos policiales en zonas estratégicas. Además, el jerarca explicó que mantuvo conversaciones con el director del OIJ con la intención de elaborar estrategias en conjunto que respondan a estos hechos. Y agrega lo más poco serio que he leído en años, dicho por un ministro de seguridad. De repente, dice don Michael Soto, haciendo alarde de una charlatanería política sin fronteras, dice, de repente tenemos la delincuencia que nos merecemos como sociedad y para poder contrarrestar esto tenemos que buscar otro tipo de estrategias. He dicho muchas veces que lo
que previene la seguridad a mediano y largo plazo es la inversión en deporte, cultura y educación. De entrada, señor ministro, dígale de una vez por todas al señor presidente de la República que lo cambie de despacho, que lo pase para el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, para que usted pueda trabajar desde allí en lo que dice que hay que hacer por la seguridad. Yo les digo a ustedes, costarricenses, y antes de empezar nuestra conversación, que pocas veces he visto tanto alarde de charlatanería, improvisación, y tengo que decirlo, de estupidez política, como venirle a decir a los costarricenses que nuestra sociedad dice, se merece la delincuencia que tenemos. Señor ministro, no sea charlatán. Usted no puede decirme a mí como ciudadano, ni a las personas que yo conozco, ni a los hombres ni a las mujeres de este país, que nosotros somos responsables de la sangría y de la mortandad que tiene a nuestra sociedad terrorizada. Eso es una falta de seriedad suya, y yo espero que usted corrija esas palabras cuanto antes, porque lo único que usted demuestra, señor ministro, es que es un burócrata de alto nivel de la Policía Judicial que nunca participó en un operativo, que nunca ha estado con una pistola en las manos enfrentando a la criminalidad y que no tiene la menor idea de lo que es la seguridad pública en este país. O sea, ¿cómo se atreve usted a repetir las cacareadas e irresponsables palabras de los abolicionistas de la Corte y de la Facultad de Derecho, de echarnos la culpa de toda la delincuencia cuando tenemos un poder judicial trabado, un ministerio público inservible, una policía amarrada de pies y manos, una policía judicial frustrada, de donde usted fue uno de los responsables en los últimos años del descalabro, de la ineficiencia y de la incapacidad de la policía judicial, y ahora usted viene a lavarse las manos a decir que la sociedad es la responsable. Qué poca seriedad la de este gobierno, señor ministro, y la suya. Le repito, váyase para el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes si usted tiene la tonta idea en la cabeza que con bolitas de fútbol o con obras de teatro o con clasecitas de género vamos a parar a la mafia y a Lampa empoderada, asesina, sangrienta y cruel que nos está destrozando. ¿Cuáles son sus estrategias, señor ministro? A don Carlos Alvarado no le conocimos en ninguna discusión, en ningún debate, cuáles son sus propuestas de seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Que la Policía Judicial, desde que estuvo el señor Mata y ahora usted, que vienen del OIJ, se ha convertido en una sucursal de voceros del OIJ con rango de ministro. Señor ministro, usted está equivocado, usted está mintiendo, usted está sosteniendo una charlatanería ante la sociedad costarricense al endilgarnos a todos los costarricenses la responsabilidad de la delincuencia. Yo, como ciudadano, no me merezco a ningún asesino, a ningún ladrón, ni a Lampa, ni a la delincuencia de este país. Eso yo no se lo acepto. Pero no solo llega ahí su falta de seriedad, sino que dice que van a continuar con estrategias para contener esta criminalidad. ¿Cuáles estrategias si este gobierno no tiene ningún plan de seguridad ni lo tiene usted? Usted es un analista criminal. Usted es un burócrata dedicado a los números y a las estadísticas de la Policía Judicial, entre otras cosas que hacían ahí en la OPO, en la Oficina de Planes y Operaciones. Pero, señor ministro, ¿de veras usted cree que la inseguridad, no la seguridad, como dijo usted, también se equivocó ahí? La inseguridad es lo que hay que enfrentar, se resuelve a mediano y largo plazo con educación, con cultura y con deportes. Vea, qué poco serio, en cuáles canchas van a jugar nuestros niños de los barrios, de todas nuestras ciudades y de todos nuestros pueblos si están tomados por los drogadictos, por los narcotraficantes y por los zampones. ¿A dónde? ¿Usted no se ha dado cuenta lo que viven los chiquitos de muchas comunidades que para ir a la escuela tienen que pagarle peaje a los narcotraficantes? Ay, señor ministro,
yo no sé si usted mejor hubiera aceptado ser el ministro de Cultura, Juventud y Deportes. ¿Y usted cree en lo que le están diciendo los acartonados mandos superiores vitalicios de la fuerza pública, que con hacer esas pantomimas de grandes operativos en las ciudades, nada más, porque no nos dan los resultados, no nos dicen a quiénes detuvieron, no nos dicen cuántas armas se han decomisado, no nos enseñan a los policías con sus cámaras de video haciendo prueba para las fiscalías de flagrancia y sacando en circulación a todos los atorrantes armando. Señor ministro, ¿cuál es su estrategia? Porque si su estrategia es deportiva, educativa y cultural, váyase del 50 a la antigua fábrica de licores y cambie de ministerio con el jerarca de Cultura, Juventud y Deporte. Señor ministro, ¿cuál es la política criminal de su gobierno? ¿Qué va a hacer usted, señor ministro, con esos fiscales que, como en el caso de una gran estafa en el ámbito de la vivienda, me refiero al caso de Casas Vita, al fiscal se le olvidó apelar la resolución donde dejó en libertad a uno de los estafadores? ¿Qué va a hacer usted, señor ministro, si ha sido desarmada la Fiscalía Anticorrupción? Si el Ministerio Público entró en una vorágine, en un torbellino espantoso de frustración donde están quitando a todos los fiscales con experiencia y mandándolos a otros puestos de menor importancia. Señor ministro, ¿usted cree que con esos operativos va a parar la ola de asesinatos? ¿O usted va a ir a repartir bolitas de fútbol a los barrios? ¿O va a ir con grupos de teatro callejero a tranquilizar al narcotráfico, al AMPA y a los mafiosos? Señor ministro, espero verlo el jueves en la Asamblea Legislativa. Yo quiero ir a hacerle unas preguntas y los diputados me dejan participar como un ciudadano más. ¿Qué va a hacer usted con esos altos índices de impunidad que tenemos, señor ministro? ¿Qué va a hacer usted, señor ministro? Y más que nadie lo sabe bien, si la policía judicial tiene una nota roja en eficiencia desde que está don Walter al frente de esa policía. ¿Qué va a hacer usted, señor ministro, con la impunidad que tenemos, en donde la mitad de los homicidios quedan sin sanción? En donde solo el 2% de los ladrones resultan ser sancionados, en donde menos del 20% de los violadores son sancionados, señor ministro. ¿Con quién cree usted que está hablando? ¿Con los muchachitos que le tenían miedo en el OIJ, señor ministro? Fíjese bien lo que usted va a seguir diciendo, porque aquí hay un grupo de personas que entendemos muy bien de las incapacidades que tuvo el anterior gobierno y del gran daño social que causó Fioli y su comparsa al soltar más de 6,000 golondrinas. ¿Cómo nos viene ahora a decir usted, señor ministro, que la responsabilidad es de los costarricenses y que de repente nos merecemos la delincuencia que tenemos? ¿Quién lo está asesorando, señor ministro? Zaffaroni, Sánchez, Fioli. Usted es abolicionista. Entonces usted cree que hay que soltar a todos los presos. Señor ministro, ¿qué resultado usted va a tener con estas operaciones o con estas pseudo-redadas que va a hacer si los jueces y el Ministerio Público le van a soltar a todo el mundo? Señor ministro, usted nos va a decir cuántas golondrinas se encuentran en estos operativos y cuánto dinero cuesta y qué efecto va a tener. Señor ministro, usted llevaba las estadísticas geolocalizadas, dónde están las zonas del sicariato, de los robos, de los asaltos. Señor ministro, ¿usted qué va a hacer con toda la policía y los bancos desarmada? Señor ministro, ¿usted le va a quitar las armas a todos los ciudadanos que portan armas legalmente? Señor ministro, ¿cuáles son los operativos que usted va a hacer para desarmar al AMPA? Señor ministro, ¿cuáles son sus propuestas de reformas legislativas para que los policías judiciales puedan interrogar a los sospechosos? Señor ministro, ¿cuál es su plan para que la corrupción en la fuerza pública sea enfrentada de inmediato y que el Departamento de Personal o de Asuntos Internos de la Policía Judicial y de la Policía de la Fuerza Pública actúe rápido y no tenga tanto atorrante allí? Señor ministro, ¿qué va a hacer usted con la cantidad de radiopatrullas varadas
que por falta de llantas o de un repuesto no funcionan. Señor ministro, ¿usted cree que nosotros somos tontitos? Don Juan Diego, yo le voy a agregar algo a eso que usted acaba de decir. El señor Soto empezó esto de los megaoperativos, yo si no me equivoco, hace semana y media. 1 o 2 días después de que llegó al ministerio. La receta que las cuadros medios, perdone que lo interrumpa, Roberto, le recetan a cada nuevo ministro en la primera quincena, eso tiene 25 años de hacerse, no sirve para nada. Pero usted sabe cuántos homicidios hubo en el país entre el miércoles y jueves. Por lo menos 20. 8 homicidios. Estaba sumando los de tránsito. 8 homicidios, y le cuento que es una cifra que se le para uno el pelo, pero no seguro tanto. que solo 8. Eso fue lo El que informó el miércoles hijo. hubo 5 y los otros el jueves. Ah, bueno, pero no está contando los de ayer. Yo lo estoy contando los de ayer después de las 3 de la tarde. Sí. ¿Y cuál es el tema? Ni los accidentes de tránsito porque la matazón es diaria. solo tampoco. Pero el Solo tema- asesinatos. No, Porque el camote de los homicidios Solo es homicidios. que hay homicidios culposos de tránsito, homicidios dolosos. Correcto. Entonces, para que la gente esté clara con nosotros, asesinatos, 8 asesinatos. de los Pero- cuales 4 fueron descabezados. Pero ¿cuál? Bueno, es que la forma de los asesinatos. La violencia. Cruel. Ha recrudecido la violencia, pero entonces uno se pregunta, uno se cuestiona, ¿qué efecto han tenido esos megaoperativos? Anoche hubo otro megaoperativo. ¿Pero qué pasó? ¿Qué logramos? Bueno, por eso, o sea, ¿qué efecto causa eso? ¿Cuántos mariposas se encontraron? ¿Cuántas golondrinas se encontraron? ¿Cuánto narcótico encontraron? ¿Cuántas armas fueron arrebatadas? ¿A cuántos pasaron? ¿Están haciendo bien los partes? ¿Están recogiendo bien los videos de prueba para meter la gente a la cárcel? ¿O este gobierno anda en el plan de no más gente en la cárcel? Por lo menos en el primer operativo sí hubo como bastantes resultados a nivel de que sí decomisaron, digamos, varios kilos de droga, armas, se detuvieron personas e incluso se salvaron a 2 personas que estaban secuestradas. Entonces, por lo menos el primer operativo sí tuvo como resultados un poco positivos, pero bueno, hay que ver, ¿verdad? Pero hay un tema. Entonces, ¿usted sí cree que está bien que hagan estos megaoperativos? Yo por lo menos siento que es como una radiografía, que lo podemos ver como una radiografía de la violencia que se está viviendo ahorita en las Los calles. operativos que están haciendo. Ajá, porque... Pues es que a mí lo que me preocupa, Daniela, es que estamos hablando de un alto burócrata del OIJ que nunca fue policía, ¿verdad? Que no sabe lo que es ser ni policía judicial ni policía de la fuerza pública, que maneja números, que maneja una jerga así como de alta burocracia y que cree que ante la situación que tenemos, ese remedio de hacer unos megaoperativos va a parar el sicariato, los asesinatos, los robos, los asaltos, los fraudes, las estafas, la incapacidad judicial. O sea, no hay una visión integral de qué es lo que se va a hacer. Y tal vez eso es cierto y tenga toda la razón del mundo, pero por lo menos uno como ciudadano ve como esos operativos, como le decía antes, una radiografía. Igual no es solo eso, esa no es la solución de todo. Entonces, una radiografía innecesaria para un ministro que tiene los números de la criminalidad, de la incidencia delictiva y de la impunidad. Él es el que menos necesita hacer radiografías. Es más, este señor sabe, porque ahí ha estado muchos años, dónde están los focos de asaltos, de robos, de, ¿cómo se llama?, de sicariatos, de accidentes de tránsito. Y poner la gente así suelta, porque en lugar de hacer esos megaoperativos no distribuye su gente en esos puntos que él conoce para proteger a los usuarios de los buses que son asaltados en las paradas, para tener presencia exactamente en los puntos donde se está moviendo eso. ¿Por qué no le entra a barrios en donde la policía no se atreve a meterse? Es que es muy bonito poner, no sé, 20, 30, 50, 100 policías en una calle. No. ¿Por qué no le entran a los barrios donde a los policías a algunos les da miedo entrar? Pero, don Juan Diego, yo le pregunto a ¿usted considera que esto es un puro show? Lo que estamos, vamos con otro megaoperativo y vamos con otro megaoperativo y todos a la calle. No, ¿Cómo lo ve? no es un puro show, es un mal espectáculo. Es un espectáculo tonto, es una charlatanería, porque eso no va
ligado a un plan mínimo integral de recuperación de la seguridad. O sea, ¿qué sigue? Porque en lugar de estar en un puro cuchicuchi con su ex jefe, el director del OIJ, deberían salir juntos diciendo, señores, vean, vamos a tener un comando político central de la policía. Nosotros vamos a entrarle duro a estos 4 o 5 temas. Vamos a reforzar en los mares de esta manera a una policía marítimo-naval que está con 1000 problemas de corrupción. Aquí en las ciudades vamos a establecer estos mecanismos de control, no en las noches, porque lo otro es que es muy vacilón. Ustedes como periodistas que han estado pasando muchos años de su vida en los medios, saben que todos los medios tienen escáner para estar oyendo lo que se habla de la policía, la Cruz Roja y los bomberos. O sea, que todo el mundo sabe, si es que la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública no le avisa a toda la prensa que va a haber operativo. ¿Y ustedes creen que los zampones y los mafiosos son tan brutos de pasar por ahí? Eso es cierto. Pero vea, don Juan Diego. Ahora, como show, como el que hacen, por ejemplo, los troles que tiene el gobierno, que son rapidísimos, y ustedes los pueden estar viendo en nuestro Facebook Live, que es una maravilla, usan las mismas cosas que usaban en contra mí en la campaña, son los carajillos esos de Colación Costa Rica, pero oigan, reaccionan rapidísimo. ¿Por qué no reaccionan en contra de los asesinos, en contra de los violadores, en contra de los corruptos? ¿Qué son las leyes, don Michael, que hay que reformar? Usted que nunca fue policía, pero que sí sabe de estadísticas del OIJ, sabe muy bien que ese artículo 93 del Código Procesal Penal, que se le hizo una reforma tonta, no deja que cuando un niño es sacado de su hogar, es sustraído, a ese que lo agarran y que lo sustrajo no le pueden preguntar qué hizo con el niño, porque le van a poner un defensor público y el defensor público dice no diga nada, aunque el niño aparezca muerto 2 o 3 días después. Esas reformas legales, la reforma a la ley de armas, la reforma al Código Penal en cuanto al encubrimiento. Don Michael, usted no dice nada y le dice a Lampa que la va a enfrentar con bolitas de fútbol, con actividades culturales y con clasecitas de género. Por el amor de Dios, eso es como curar un cáncer gástrico con un atol de maicena. Pero, don Juan Diego, usted hablaba de cuáles son los resultados, o de ver resultados, o de ver qué van a hacer. Pero entonces yo aquí pregunto, ¿cuál era el plan de don Carlos Alvarado? No había. ¿Cuál era? No hay. No existía. No hay. Hay que preguntarle al ministro regente, porque a lo mejor el señor Pisa sí sabe cuál es el plan. Estaba en los planes de don Carlos Alvarado nombrar a don Michael Soto. Yo creo que entre los planes de don Carlos no estaba ni ser presidente. Aquí pasaron otras cosas, pero aquí el problema no es de don Carlos. Es que ni siquiera estaban los planes, don Juan Diego. Es de el señor alto burócrata del organismo de investigación judicial que nunca fue policía, que se atreve a aceptar ese cargo. Y bueno, muy interesante, porque hubo entonces beligerancia política de parte de él, porque siendo jefe de planes y operaciones se puso de acuerdo con el PAC-PUS para ser el ministro. Pero por supuesto la inspección judicial no va a decir nada porque es el señor ministro. Pero volvamos a su tema. Sí, ¿para qué los están haciendo? Es un espectáculo y tonto. ¿Por qué? Vea, voy a las palabras de uno de los oficiales que me satisfizo mucho y me dolió lo que dijo, que a los sicarios de la moto no los agarran por la falta de cultura de nuestro país que no deja que las patrullas pasen. Y oiga, señor ministro, ¿y dónde están los linces y las panteras y los lobos y los cóndores que usted tiene todavía que organizó el señor Andrade? Esos tienen moto, walkie-talkie, su ametrallador y pistola. ¿Por qué no llegaron ese día? ¿Cuál es su plan con los mapas electrónicos que ustedes tienen y con las cámaras de televisión de cierre por círculos de una zona de ataque como fue el caso de la Embajada de Italia? Señor ministro, hay un grupo de personas en todas las comunidades que vamos a observar qué es lo que usted está haciendo y no le vamos a permitir que haya asumido un cargo de esa importancia para echarle la culpa a la sociedad costarricense de los niveles de criminalidad que tenemos, dentro de los cuales
Usted, como burócrata del OIJ, tiene su cuota de responsabilidad por la misma ineficiencia y desmoralización de la policía judicial. Don Juan Diego, hay un tema ahí que va muy de la mano con lo que usted está diciendo y que uno pues pensaría que es como la improvisación en temas de seguridad, por decirlo de alguna forma, pero también usted hablaba de corrupción y nos decía una persona ayer en una entrevista que le hicimos para Sub y Baja que es que el gobierno está muy centrado en el tema fiscal. Entonces, ¿qué pasó a segundo plano? La lucha contra la corrupción, la lucha contra la inseguridad, y ahí usted vaya haciendo la lista. Y entonces ahí cuando uno le dicen eso, uno se pone inquieto porque uno dice, qué peligroso. O sea, aquí todo es el tema fiscal, pero si usted une la corrupción y une la inseguridad, son componentes vitales del tema fiscal. O sea, la gente está sufriendo en este país. Mira que a veces Daniela y Roberto, yo me cuestiono, bueno, ¿para qué hablamos tanto y nos preocupamos si no pasa nada? Porque alguien tiene que hacerlo. Sí, pero al fin y al cabo dice uno, bueno, ¿cómo es posible que hayan funcionarios tan poco serios de echarle la culpa a la sociedad a los 15 días de que es ministro? Y de decir que la solución es del Ministerio de Educación y del Ministerio de Cultura. O sea, por el amor de Dios, ¿en qué está este gobierno? ¿Será que estamos en el 5º año del gobierno del PAC? Ahora sería el PACUS, ¿verdad? PACUS. Pero mire, ¿qué es lo que está pasando? Yo no creo que el tema principal sea el tema fiscal. No, este gobierno ganó por una minoría, tomó la posesión frente a una minoría, logró engatusar a 1.300 personas con el susto de que hay que defender a la negrita. No dijeron a cuál negrita, porque la Virgen de los Ángeles se defiende sola. Y en último lugar, se convirtieron en el gobierno de la minoría LGTBI. Vea, señor ministro de Seguridad, hable con el presidente y dígale que se dejen de tanto mate, que aprueben ya en asamblea el matrimonio diverso y que se pueda casar quien quiera con quien quiera. Ya dejemos de hablar de eso, pero que no convirtamos al grupo LGTBI en la fuerza política para tapar la corrupción, la inseguridad, el déficit fiscal, el desmadre de la infraestructura. Ustedes han visto, compatriotas, aparte de estos shows de los mega operativos que no sirven para nada, un retroexcavador, una draga o un tractor trabajando en quitar alguno de los puntos de embotellamiento o de presas automovilísticas. No pasa nada. No está pasando nada. Ustedes han visto al presidente. Ayer lo llevaron a firmar la ley de la Academia de Policía. Y se atreven a decir sus asesores que la Academia de Policía va a vender capacitaciones a los particulares. Y pues les tendrán que enseñar, yo no sé, lucha libre, karate o algo, porque las policías privadas no pueden usar pistola. A lo mejor les van a enseñar a sacar la lengua o a hacer muecas o a insultar para que se asusten los delincuentes. O sea, esa gran escuela policial, en lugar de estar hablando tanta paja, era que estos señores, que son los jefes del OIJ, el ministro y el director, se pongan de acuerdo para que allí sean policías desde el primer curso, sean estudiantes de ciencias policiales desde el primer curso. ¿Quiénes? Los de la policía judicial, los de la fuerza pública, los de la policía de tránsito, los de la DIS, los guardaparques, los de las policías municipales, para que todos tengan el mismo programa básico de preparación policial. Pero no, los chinitos nos regalaron esas grandes instalaciones y le puedo asegurar que todavía no se han usado. Don Juan Diego, y usted sabe que le voy a agregar algo a eso que usted dijo de esos cursos que ellos piensan dar, porque imagínense que los policías penitenciarios, ¿no? Pasando ese se me olvidó también. Los policías penitenciarios no usan arma en las cárceles, entiendo yo. Pero creo que en las torres, en las
en los puestos que están arriba sí. Adentro no. Y les están dando unos cursitos de Krav Maga. Eso está bueno. Les están dando unos cursitos de Krav Maga. Pero oiga, tal vez es que yo no leí o no vi. ¿Será que el señor presidente y el señor ministro van a dar cursos en la escuela policía de papifútbol, de macramé, de clases de género, de teatro callejero? A lo mejor fue que no entendimos. A mí me parece que Michael se equivocó, o Juan Diego, me parece que se equivocó. O lo embarcaron. Puede ser. O tal O vez está dijo deseando algo que le pase Es que- cultura. no, es que le voy a decir una cosa, es que vea lo que se plasma ahí, y aquí hay un detalle. Hablamos de educación, hablamos de cultura. ¿Quién es el ministro de Educación? Entonces ya me imagino que don Edgar Mora está asesorando a Michael Soto, porque si lo mencionan ahí, entonces ya uno va sacando sus conclusiones. Si ese es uno de los asesores de seguridad, doña puede Silvia ser. Durán, que es la ministra de Cultura, también lo está asesorando, que por cierto está metida en un bochinche estos días, porque hay un triángulo ahí complicadísimo que está pasando desde la Uruca en Canal 13 y que se ha devuelto al Ministerio de Cultura y que llega y tiene su sede en Casa Presidencial. Oiga, O sea, es decir, hay un enredo. Habrá que ver qué camote hay ahí. Perdón, qué camote no. Es que no he leído nada sobre esto del señor Durán Ayanegui. Yo creo que es algo de ella también, ¿verdad? La verdad Pienso no, que es el papá de la señora ministra. bueno, eso no lo tenía yo, Sí, no lo conocía. sí. Pero, o sea, hay un montón de gente que se quiere meter en todo y que también está metido en un montón de bochinches. Y se crean amiguismos y se crean unas relaciones. Bueno, ayer hubo otra frase de esas espeluznantes cuando el señor presidente dijo que él escogía a los amigos. Y bueno, mire lo que dice el periódico Hoy también. Dice, médico de la Caja alquiló casa para doble crimen en Limón. O sea, un médico está metido en un secuestro con un doble asesinato. ¿Será que a este médico no le dieron suficientes clases de papifútbol o de natación o de clases de género o que no lo enseñaron teatro callejero y por eso es un cómplice de un asesinato? Yo estoy realmente muy molesto con el ministro de Seguridad. O sea, él puede ser lo que quiera, un experto en números que maneja una jerga de alto burócrata que nunca ha sido policía, pero que a mí me atribuya tener responsabilidad por la delincuencia que tenemos, por favor. Yo he dedicado mi vida profesional y personal a señalar qué es lo que debe ser reformado en el derecho penal, en el derecho procesal. Me he cansado de presentar propuestas de que se le den a los policías judiciales y del resto de los cuerpos policiales del país los instrumentos y los recursos legales para cumplir. Y aquí vamos a tener algo muy importante. ¿Cómo don Michael tiene permiso del Poder Judicial sin goce de salario para ser ministro? No va a haber ni una sola crítica a la Policía Judicial, al Ministerio Público, a los tribunales de justicia, ni a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque hay algo muy sencillo. Si dice algo que moleste a la quisquillosa cúpula judicial, pues obviamente le va a ir feo cuando vuelva. Presentado, por cierto, por don Carlos Alvarado el 26 de abril, cuando él presentó el gabinete en la escuela Buenaventura Corrales, en el edificio Metal. Siendo funcionario judicial con prohibición de participar en actos públicos. ¿Y cuándo le darían permiso? No, el permiso se lo da la Corte Plena, si más no me equivoco, y la memoria no me falla, el 30 de abril. Y la carta está firmada por don Walter Espinosa, director del OIJ, donde especifica que el permiso se le concede a partir del 7 de mayo. Ah, no me diga. Sí, señor. Mire qué curioso, parece que el rasero de la Inspección Judicial y de la Corte Suprema de Justicia es diferente cuando se trata de allegados al poder político. Bueno, no sabemos si era amigo desde antes de don Carlos Alvarado, porque él dijo que él escoge a sus amigos. Sí. Yo tengo una pregunta. Mucha gente compara la situación que estamos viviendo ahorita, con la Colombia de los 80. ¿Estamos a ese nivel?
Es muy difícil su pregunta, Daniela, porque las circunstancias dan muchas vueltas. Precisamente anoche estaba oyendo yo una entrevista de uno de los expresidentes colombianos que tuve la suerte de conocer personalmente. Me parece un caballero y un hombre genial, que es el presidente Pastrana. ¿Y qué críticas hizo al gobierno corrupto de Santos? O sea, yo me quedé con la boca abierta, hablando de Olbrecht, cómo ensució todo el país, inclusive el actual, todo el continente, perdón, y el actual ministro de la presidencia, el hombre fuerte, el ministro regente, don Rodolfo Pisa, dijo abiertamente que él había sido abogado de Odebrecht aquí. En cualquier país de Sudamérica eso era como decir horror. Pero vea qué curioso, se parece a la Colombia de los 80s, se parece a la Venezuela de los 70s, de los 80s, de los 90s, se parece a la Nicaragua de los 70s. Hay muchas cosas en las que se parece, pero nosotros tenemos diferencia. Lo más preocupante es que nuestra sociedad está aletargada. Yo no sé si es frustrada, si es desinteresada, si está atontada, si es conformista, pero viene algo que le va a salvar la tanda a este gobierno. Y es que vamos a tener un mes dentro de pocas semanas en donde se va a acabar todo: la corrupción, el déficit fiscal, los problemas de infraestructura, los problemas de salud, los problemas monetarios, el empleo informal, la crisis de las pensiones. Entramos a un mes en donde todo se arregla. El mes del orgullo. El mes del orgullo, el mes del Mundial de Fútbol. A eso usted le suma el mes del orgullo. Pues hay una combinación muy fuerte. Sí, señor. A propósito, entre paréntesis, un tema que no tiene que ver directamente con los que nos convocó esta tarde, y agradecer muchísimo a todos los compatriotas que nos están viendo y siguiendo. Por ejemplo, aquí está don Wilmer Pineda, que dice: por lo menos ya usó bien el término. A don Álvaro José Sánchez Córdoba: amigo querido, vayan a la zona sur y descubran en la Colombia de los 80, no hay nada que tapar el sol con un dedo. Pues mire, don Álvaro está diciendo lo que usted acaba de preguntar. Don José Brenes dice: don Juan Diego, ocupamos una reforma a la legislación, estamos a mal nivel de seguridad. Hable de las municiones que se robaron en la policía, 8,000, ese no me lo sé. Sí, dicen que se robaron 8,000 municiones de armas y explosivos. ¿Cuándo? Hay una denuncia, no tengo claro cuándo fue esto, yo no sé si es algo reciente o algo que ya había ocurrido y se había denunciado, y al parecer como que las estaban vendiendo en el mercado negro esas balas. No me diga, pero vea, el tema es este. ¿Para quién gobierna el gobierno del PACUS? Gobierna para las minorías. Pero le va a llegar un punto en que ya no va a poder seguir Pero gobernando. perdón, don Manuel, es el gobierno de la Unidad Nacional. Bueno, hoy me contaron que la Nación va a despedir al director, que hay un broncón en la Junta Directiva de la Nación. ¿Cuál directora? A don Armando González le van a tocar el rabo. En 10 meses se pensiona, ¿eh? Sí, pero dicen que o lo pensionan o se lo vuelan, porque los directivos están furiosos por lo que publicó La Nación en una revista dominical sobre el partido de Fabricio, como que no se lo querían echar encima. Y bueno, ayer se sacaron el clavo, Armando y su grupo, cuando publica que Opol se queja porque le amarraron el perro. ¿Será que Opol le pagó a Fabricio también para que tergiversara los números? Nosotros no compramos a nadie. Sí, pero usted sabe cuál es el problema con eso, Juan Diego. Hablando de Opol y de encuestas compradas, yo no sé si son compradas, sinceramente hay que ahondar más en el tema, y depende de cómo se ven. Pero ¿cómo se ligan las encuestas con el actual ministro? Es que la gente que está relacionada con números y estadísticas se olvidan de que los números son de hule.
Se pueden jalar para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, para el cenit, para el nadir, para el sur, para el norte. Usted los puede acomodar como usted mejor. Claro, claro. Y a usted le sale porque son números. Ah, no, es que la matemática no falla, como decía Pitágoras. Usted sabe que eso tiene que ver con la pregunta suya, lo que le pasa a este país. Aquí hay un complot, Daniela y Roberto. Y no es la primera vez que lo digo, hace tiempo que no lo menciono, y es el complot entre la clase política y los profesores de matemáticas. Vea que hay un gran complot. Bueno, yo he criado 8 hijos, y a la mayoría las matemáticas los horrorizaron. ¿Por qué? Me uno a ese combo. ¿Por qué? No, ¿por qué? Usted ha sido víctima. ¿Por qué? Porque los profesores de matemáticas, a lo largo de la crianza de esas 8 criaturas, yo me di cuenta que habían profesores que en la clase los alumnos no le entendían, y si se iban a la casa de él para que les explicara y le pagaban los 1,000 pesos o los 10,000 o no sé cuánto, sí entendían. Pero ¿dónde está el truco? ¿Cuál es el complot entre la clase política y los matemáticos en su gran mayoría? En todo hay excepciones. Es que no quieren enseñarle matemáticas a este pueblo para que no podamos entender los números, para que no entendamos que aquí los que están haciendo el gran negocio son unos banqueros y no el resto del país. Vea, don Juan Diego, yo quería retomar el tema ese de Opol que usted mencionó. No quería dejarlo pasar, le voy a decir por qué. ¿Cuál es su polos? Opol. Hace 25, 30, 40 años, cuando se hacían encuestas en este país, yo simplemente tiro la pregunta para arriba. No estoy aseverando, pregunto. Cuando a La Nación le hacían las encuestas, una casa encuestadora muy famosa que se llama Unimer, ya no volvió a hacer encuestas políticas. No volvió a hacer encuestas políticas, o al menos las hace, pero a sus clientes, a los que se las pagan y las piden. Yo pregunto, Unimer nunca hizo una encuesta, un tracking diario hace 20 años a cierto partido político. Consulto, nunca lo hizo. Mire, y a la vez le suministraba también las encuestas que le pedía y le pagaba La Nación. Yo sí me acuerdo de una encuesta que hizo Unimer cuando yo era ministro de Seguridad Pública. Y el famosísimo Tico Lindo, que nunca va a ser presidente de este país, gracias a Dios, promovió un tonto voto de censura en mi contra por un desfile de la fuerza pública que en nada los amenazaba. Pero bueno, eso es para hacer después la anécdota y morirnos de risa de las coqueturas de Tico Lindo. Pero La Nación paga una encuesta para ver qué opina la ciudadanía para que me echen del ministerio. Y resulta que yo salí hasta más alto que el presidente y la Asamblea Legislativa quedó como un rabo de chancho torcida. A mí me preocupa mucho, don Juan Diego, que aquí falte un plan nacional de seguridad. Nosotros lo propusimos. Pero no se ve por ningún lado. Nosotros lo propusimos con claridad, propusimos hacer la PoliCR, unificar primero en un mando político las policías, hacer las reformas procesales, darle los instrumentos jurídicos necesarios a las policías, construir las cárceles que sean necesarias, establecer controles y algo muy importante que lo dijimos ayer, el derecho ciudadano de saber quién es mi vecino. Mire qué paradójico que es todo. Aquí los bancos son los que mandan. Por ejemplo, si yo debo, no sé, $500,000 en mi tarjeta de crédito, inmediatamente salgo reportado en los registros de la SUGEP. Si yo soy fiador de alguien por $1,000,000, inmediatamente salgo reportado. O sea, hay un registro actualizado de deudores. Pero si alguien cometió un asesinato o una violación o un asalto, no se puede saber. Ningún ciudadano de este país que ya ha bajado al cuarto mundo en materia de seguridad puede saber quiénes son los vecinos que llegaron al barrio, que llega gente en la noche, que bajan paquetes y que se oyen cosas raras. ¿Por qué? Porque no hay una base de datos pública de gente que ha sido condenada por delitos graves como homicidios, robos, violaciones y asaltos.
porque aquí todos somos iguales. ¿Por qué? Ahí es donde empata lo dicho por el ministro de Seguridad del PACUS, el señor Michael Soto, porque la culpa es de esta sociedad. Ya esas palabras las oímos en el Ministerio de Justicia en los primeros 4 años del gobierno del PAC, y ahora en el 5º año lo están repitiendo. O sea, no hay nada que hacer con la seguridad. Y si el señor ministro de Seguridad cree que el trabajo es en los deportes, en la cultura y en educación, pues entonces mande a los policías a enseñar a los chiquillos a jugar papifútbol, a correr, a hacer maratónicas, a hacer atletismos, y quite a la gente de las calles. Sea coherente. Y don Juan Diego, digamos, como este proceso de cambio a la sociedad, porque yo siento que tal vez nosotros sí tenemos un poquito de culpa, digamos, de educarlos y así, no puede ser parte de ese proceso integral. O sea, tiene que haber un proceso de cambio así de choque inmediato porque estamos en una situación crítica. No, vea qué importante es lo que usted pregunta, Daniela. Yo no me opongo, hay que cambiar la educación. Yo lo he dicho desde hace años, a nuestros niños hay que enseñarlos a no ser delincuentes y a defenderse de los delincuentes. Con el bullying he estudiado, ¿verdad? Y tengo muy claro el tema de que el bullying es el caldo de cultivo hasta de los sicarios. Todos esos niños, sí, pero lo que está diciendo el ministro es que a mediano plazo, ¿cuándo es mediano plazo? Ahora me van a decir que es dentro de 10 años. No, mediano plazo es dentro de 2 meses. Inmediatamente, Costa Rica es como una persona que llega a emergencias del hospital, está en shock, o sea, está infartada. ¿Qué le hacemos primero? ¿La cirugía plástica del cachete donde tiene la herida o lo resucitamos y le estabilizamos? Estabilizarlo. ¿Quién la ve primero? ¿El ortopedista por la patica quebrada o la gente, el emergenciólogo o el cardiólogo para que no le dé un infarto? Costa Rica está infartada, está llena de sangre, de muerte, de asaltos, de impunidad, y señalo al señor Soto como uno de los responsables de la impunidad, porque nunca abrió la boca, siendo jefe de planes y operaciones, para decirle a la Corte y al país cuál es el índice de impunidad, que dentro de pocos días nosotros lo vamos a publicar con la nueva versión del impunómetro. Pero bueno, entonces, usted lo ve allí y dice, tiene que ser coherente, tiene que ser consistente. Ahora tenemos que tomar medidas de shock. Bueno, y una de las propuestas que estamos leyendo aquí en nuestra pantalla es de que algunos ciudadanos dicen que volvamos a la pena de muerte, o que veamos el ejemplo de Singapur, donde ya no hay ladrones, no hay violadores, no hay asesinos. La pena de muerte. Yo no voy a decir qué opino, pero me gustaría saber qué opinan las demás personas que nos están siguiendo. Ayer o antier condenaron al psicópata que violó, degolló y mutiló porque le cortó el pipí a un bebé de 8 años, 51 años. Vea, se va a estar ahí en la cárcel más o menos 15 años. Si es que no lo golondrinean. Nuevo término acuñado por Fiol y su comparsa, golondrinear, soltar a los delincuentes. Pero esa palabra de golondrinear dicen que es estigmatizante, maltrata mucho al preso. Oiga, pero ¿quién lo inventó? Fue el presidente Solís. A raíz de este caso, de este chiquito y de otra violación de una señora recién mejorada con 8 días de haber dado a luz, que lo viola uno de los que soltó el gobierno anterior, dijo el presidente Solís, una golondrina no hace verano. O sea, yo quisiera ver si a un ser querido del ministro Soto, del presidente Alvarado, le pasa eso con un hijo, que se lo violen, se lo degüellen y se lo mutilen, o que a una hija, a una esposa, a una hermana, la viole un psicópata de estos delante del bebé a los 8 días de haber dado a luz. El presidente Solís fue el que le inventó a la tienda Fioli, ahí compro yo sombreros buenísimos, perdón, a Fioli y su comparsa, el término de golondrinear. Golondrinear, les molesta. Pero que cae muy pesado. Bueno, pues más pesado. Ah, claro, porque ellos son perfectos. Miren qué curioso. Incluso y voy a citarlo textualmente, en un programa de radio esta semana, le atribuyó, entre varias cosas,
a varios medios de comunicación por desinformar, porque ellos no Pero soltaban. ¿quién? El señor Fioli. El actual funcionario del ILANUD ahora que se lo llevó la señora directora. No sé la verdad. Oiga, ¿en qué programa fue? Matices. Creo que fue un programa por ahí por la Eurocap. No, si es Matices ni Mates, eso no es un programa. Pero decía, le atribuía la desinformación de eso, de las golondrinas y que aquí que allá, a ciertos medios que desinformaban, y también lo mencionó usted. Es que ese señor tiene problemas Lo mencionó usted. muy particulares conmigo desde hace tiempo, porque él vive en un mundo de fantasía, diciendo que aquí, y yo creo que es que ahí está donde me preocupa el ministro de Seguridad, que piensa igual, que la sociedad tiene que aguantarse a todos los delincuentes y que si el violador quiere violar a más gente, como la sociedad lo había violado, tiene derecho de violar, de matar. Están absolutamente tostados. Pero yo le voy a decir una cosa, Juan Diego. Yo le doy el beneficio de la duda a don Michael Soto. No, yo no. Yo le doy, pero le voy a decir por qué. Porque a lo mejor él llegó con muy buenas ideas, con su experiencia en el Poder Judicial. Oiga, pero qué raro que en 15 días no las haya contado. Es que ahí es donde está el secreto. No sabemos. Vuelvo a preguntar. ¿Y quién lo está asesorando? Es que ¿Quién está hablando al oído? No necesita que lo asesoren, es un experto en ¿cómo se llama? En análisis criminal. Pero de ser un teórico de análisis criminal, haber sido policía, a saber qué está pasando, a tener una visión clara de cuáles son los remedios para que el sistema de control social de este país funcione desde su legislación de fondo, la legislación penal, la legislación procesal, desde el aparato de justicia, el Ministerio Público, las policías y el sistema carcelario, dentro de todo ese ámbito que debe controlar él para poder diseñar una política criminal democrática, hay un mar de diferencia. Pero todo es culpa de Michael Soto. No, es culpa de él por haber aceptado un ministerio cuando debe haber aceptado el de Cultura, Juventud y Deportes. Si piensa así, tengo que decirlo. Si fue que la periodista de esta lo inventó, yo me retracto de todo lo que digo. Pero, usted dice que él no, nunca fue policía, tiene una carrera en el OIJ impecable. Y todo. Pero no es el mismo panorama entonces del ministro de Educación, que nunca ha sido maestro. Bueno, es que vamos a ver, porque me está poniendo cada vez más difícil, Daniela. Vamos rapidito, ya se nos acaba el tiempo. Vamos a ver, que no se acabe. Vea, es que una cosa es el mundo Pacus y otra cosa es el mundo de Daniela, de Roberto y de Juan. Nosotros vivimos en un mundo real. Ellos viven en un mundo de fantasía. Vea que votó tanta gente, tan poca gente por don Carlos en la pre-campaña, que casi se matan entre él y Wilmer. Mire lo que pasa en las estadísticas hasta mediados de enero de este año. Don Carlos no iba ni por 5 puntos. Y mire quiénes fueron a la toma de posesión. No la hicieron ni en el teatro Raventós porque no lo podían llenar. En el gimnasio menos. Entonces son grupos muy pequeños, ellos gobiernan para la minoría LGTBI, gobiernan ahí para otros grupos, tienen una filosofía pacus. Entonces usted dice, mire, aquel señor por hacer unos visajes de ballet clásico mal hechos o por decir que es un incrédulo, con eso va a modificar la educación. ¿Qué sabe el de educación? Sabe aprender, eso dice. Bueno, pero le va a costar muy caro al país tener un ministro para que aprenda durante tanto tiempo para ver qué hace. Pero no importa, ese no es el tema. Digo, puede ser una persona que la trajeron de cualquier trabajo. Aquí yo le digo a muchos colegas que los títulos universitarios no le dan inteligencia a nadie. Que los grandes genios del mundo nunca fueron a la universidad. Sí, pero los que no somos genios tenemos que estudiar para entender un poco. Ahora, dentro del mundo Pacus hay un mundo muy silvestre, que es el mundo de los que tienen 3 maestrías y solo ellos tienen la nación. Entonces, cuando me oyen hablar a mí,
No pueden discutir y decir, Juan Diego está equivocado por esto, por esto y por esto, y no tiene razón porque realmente está probado a nivel científico que hay que dejar que los delincuentes hagan lo que les dé la gana, y los señores de Singapur están locos porque lo que hicieron fue una barbaridad aunque no tengan delincuencia. Estoy llevándolo a los extremos. No, lo que hacen es insultar y repetir los estribillos de la campaña que inventaron en la Guerra Sucia. O sea, la gente de mentalidad pajús no acepta que nadie discrepa. Y si ahí está el ministro y es un incompetente o está absolutamente haciendo una charlatanería acerca de su visión criminológica, entonces los que lo criticamos o tenemos odio o estamos muy viejos, por favor. Otro dijo ahorita que la culpa no es de la sociedad sino de los 1.300 que se embarcaron y votaron por este gobierno. Depende de los niveles de culpa. La culpa es de todos, por no pensar, por no abrir los ojos, pero por no exigir, por dejarnos, por no demandar. Pero de eso, Daniel y Roberto, a echarnos la culpa a todos, del sicariato, de la delincuencia, no, perdón. Todavía podemos ser más estrictos, culpen en la elección. Los abogados dicen culpen y leyendo. O sea, un patrono que escoge un obrero que se jala una torta, el patrono responde civilmente. Pero es otro tipo de culpa. Es que cuando yo lo oigo al señor ministro, que fue jefe de planes y operaciones, que maneja los números del análisis criminal, me parece una charlatanería lo que él dijo. Don Juan Diego, y hay gente, porque estaba leyendo un poco los comentarios que nos hacen en el Facebook Live, y la gente sigue sintiéndose indignada por lo que está pasando. Y vea usted... ¿Será lo que le pasa a un amigo periodista que cuando lo hincan dice que va a ir a darle una sopapeada al carajo y de ahí no pasa? Pues vea, pero es que hay un número ahí que a uno le llama mucho la atención sobre un estudio que hizo la Contraloría, que lo habíamos conversado en un programa de Pasión por la Justicia. 81% de los consultados, que fueron por lo menos 1.088, 1.100 personas, 81% dijo que la inseguridad había aumentado en este país. Pero votaron por salvar a la negrita. Bueno, pero es que, digamos que no sé, la elección fue muy particular y aquí vino un bombazo que los expertos llaman clivaje. El gobierno, la iglesia y la clase política nos engañó a todos. Escondieron desde el 24 de noviembre del año pasado la resolución de la Corte Interamericana de Justicia. La sacaron el 9 de enero. La Nación y los grandes medios de comunicación nos engañaron al decir que eso era obligatorio, y después la Nación agarró a Fabricio Alvarado, por lo que se va a ir el director, y le dijeron que él y su líder espiritual, un tal Ronnie, estaban en contra de la negrita y había que salvar al país con Carlos Alvarado. Y aquí está, colorín colorado, este cuento no ha acabado. Y basándonos en la teoría que ustedes dicen o han comentado de que hay ciertos ministros que a lo mejor no están preparados para guiar a sus instituciones, pero entonces basados en eso, son corruptos. No, pero porque don Carlos lo dijo. No, yo no he dicho que no están preparados. Bueno, al menos don Edgar Mora dijo que él no era profesor. Él lo dijo. Pero es que son tan geniales, tan atrevidos, que llegan a una escuelita rural de Punta Arenas a asustar a la gente diciendo que es ateo. O sea, esto es un vacilón. Habrá que ver qué piensan los señores Terán, tan amigos del señor ministro de Educación. Así es. Don Juan Diego, nosotros le agradecemos mucho a ustedes, más bien. A usted. Estuvo bien defendido el señor ministro de Seguridad por ustedes, hicieron un papel excepcional. No, don Juan Diego, no es. Yo nada más digo lo que pienso. Yo me parece genial. Yo le doy vamos a ver, yo le doy un poquito más de tiempo, pero a mí me parece que está dando señales ya. Es que hay frases que no son de tiempo. Y ya para terminar, que ustedes cierren, yo tengo que decirle que antes los sabios, los viejitos, los abuelos llamaban las canículas, las pintas, los primeros 12 días del mes del año. Entonces decían, mayo va a ser muy lluvioso, octubre va a estar soleado, taca, taca. Si por las pintas y canículas de esta quincena podemos pronosticar lo que sigue, apague y vámonos.
Sí, no hay como una línea que uno diga clara de por dónde va la cosa. No sé si es parte de lo mismo que hemos hablado en este programa y en esta transmisión de Facebook Live. Yo creo que don Carlos a lo mejor no esperaba ser presidente. Bueno, lo importante es que vivimos en un país donde todavía podemos opinar, donde todavía podemos reflexionar y criticar con seriedad y con la dureza que el respeto exige. Sí, Aunque los Pacus Lovers y los troles y el montón de malcriados que salen de vez en cuando uno habla, quieran vivir en un país como la Venezuela de hoy día o la Nicaragua de ayer. Muchísimas gracias. No, Juan Diego, muchas gracias y decirle a la gente que pues también nosotros estamos a través de subibaja.cr. No se pierdan subibaja.cr. Van a ver que allí las cosas no están congeladas, están subiendo y bajando, bajando y subiendo. Pasión. Passion. Pasión. Passion. Leidenschaft. Pasión. 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 por la justicia.